Buenas noches, hermanos. Hoy es día miércoles, un día más que el Señor nos ha dado, un tiempo donde nosotros acostumbramos a venir al lugar de oración de las 7:30 a las 9, pero todos entendemos la situación y qué bueno que podemos estar reunidos en las casas como en este día y allí orar, escuchar la palabra del Señor y que el Señor nos inspire un poquito más en cuanto a nuestro vivir, nuestra responsabilidad como cristianos que ahora somos. Hemos sido salvos y tenemos una misión y tenemos un propósito. Cristo Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia es muy esencial, especialmente en estos tiempos. Somos la luz del mundo, somos la sal. Y Él ha dicho: somos gente santa, pueblo santo, adquirido por Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable. Por lo tanto, la iglesia tiene algo que comunicarle al mundo, especialmente en estos tiempos donde las tinieblas vienen sobre las naciones y sobre los pueblos. Qué bueno que la iglesia permanece con su luz, y esa es una misión. Somos los amigos de Dios, de Cristo. Bíblicamente yo uso la palabra amigos porque el Señor dijo en el capítulo 15 de Juan, si quiere abrirlo conmigo, no voy a usar una escritura, pero el Señor dijo en el capítulo 15 y verso 14, Él dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si lo hacemos, Él dice, somos sus amigos. Luego el verso 15 dice: ya no los llamaré siervos, esclavos, porque el siervo, el esclavo, no sabe lo que hace su señor, pero lo he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre se la he dado a conocer. Y luego el verso sigue diciendo: no me elegiste vosotros a mí, sino que fui yo que lo elegí a vosotros. Y lo hice con un propósito, con un fin. Yo edificaré mi iglesia. So, Jesús necesita hoy en día, en este tiempo de crisis, necesita de sus mejores amigos. Necesita aquellos que Él lo ha llamado, como dice la Biblia, amigos. Y yo quisiera hablarte un poquito sobre lo que, revisando, estudiando en mi mente, analizando la vida de Cristo Jesús. Nosotros como humanos tenemos amigos, yo diría de la infancia, que nos acordamos de ellos, amigos de la escuela, amigos del barrio, amigos del trabajo. Y con el tiempo recordamos que, un amigo que yo tenía, uno a quien, pero entre todos los amigos nosotros tenemos un amigo o dos amigos, algunas personas que son más cerca de nosotros, que tienen una comunión, una relación con nuestra vida diaria. Y esos amigos a veces dependemos de ellos y ellos dependen también de nosotros. Yo quisiera hablarte de que Jesús, igual que nosotros, tenemos amigos que le contamos cosas nosotros que a otros amigos quizás no se la diríamos. Y luego tenemos otros amigos a los cuales sí le contamos cosas bien íntimas que a otros no se lo contaríamos. Y corremos a ellos en momentos de necesidad, en momentos de alguna necesidad, en una crisis, corremos con ellos y les compartimos por lo menos nuestro sentir y dónde estamos. Bueno, Jesús, aunque hijo de Dios, Jesús también era humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús era un humano. Y recolectando la Biblia, en una ocasión, Jesús tenía más de 5,000 amigos que se juntaron, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Así que eran más de 5,000. Pero la Biblia así lo registra. 5,000 amigos, 5,000 que vinieron a escuchar las palabras de Él. Claro, Jesús, viendo la multitud,
dijo, ¿qué oportunidad tengo para hablarles del reino? De hablarles de las características que se necesitan, las cualidades que tenemos que llenar para entrar y participar y vivir la vida del reino. Y dentro de esos 5,000 que él tenía, él le habló lo principal. Dice que viendo la multitud tuvo compasión de ellos y comenzó a hablarles lo que entendemos hoy que es el sermón del monte. Y allí comenzó a decirle, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, y comenzó a decirle el sermón más largo, la enseñanza más larga que él le pudo dar a sus amigos y a sus discípulos que estaban allí y a los que habían venido de lejos. Pero después de un tiempo el Señor notó al terminar de enseñarle, le dijo a sus discípulos, denle de comer. Y algunos dijeron, ¿de dónde conseguiríamos para darle a una multitud tan grande como esta que está aquí? Y Jesús le dijo, y dijo uno, solo hay un joven que tiene 2 pescados y 5 panes. ¿Pero qué es esto para una multitud tan grande? Jesús le trajeron los 2 panes y los 2 peces y los 5 panes, y él oró, y después que oró los partió, y comenzó el milagro más grande fuera del convertir el agua en vino. Ahora él convierte estos 2 peces y 5 panes, un lonchecito, como decimos aquí, para darle de comer una multitud de más de 5,000 personas. Y comenzó a distribuirlo entre los que habían venido de lejos, entre sus amigos, para que no se fueran hambrientos a sus casas. Ya habían comido espiritualmente, la comida espiritual, la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Porque no solo somos físicos, hay una parte espiritual en nosotros y esa hay que alimentarla también. Pero la Biblia dice que no solo dentro de esos 5,000 amigos, había un grupo ahora más cerca, que iba a tener una experiencia que los 5,000 no tuvieron. Y una experiencia de verlo a él ya resucitado de entre los muertos. Y la Biblia dice que él se le apareció después de la resurrección a más de 500 personas. 500 personas. Dentro de esos 5,000 amigos, habían unos 500 que tuvieron el privilegio de verlo a él resucitado, ya habiendo resucitado. Y lo pudieron contemplar y lo pudieron confirmar su resurrección. Pero no solo dentro de esos 5,000 amigos. La Biblia dice que tenía esos 500 a quien él se le apareció. Pero dentro de esos 500 iba a haber un grupo que iba a participar de una experiencia también más gloriosa que de verlo a él resucitado. Y fueron aquellos que yo pienso que eran 500, pero dice la Biblia que los que perseveraron, dentro de los que 500 perseveraron, 120 estaban allí reunidos en el aposento cumpliendo la misión que él le dijo, vayan y esperen y no hagan nada hasta que descienda el poder de lo alto sobre sus vidas para que me sean testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos, yendo a todas las naciones, ustedes que son mis amigos. Y ellos experimentaron lo que es el poder de Dios como un viento recio. Se apareció en aquel lugar donde ellos estaban y hubo un estruendo grande. Y la multitud vino a ver qué fue lo que pasaba. Y claro, Pedro fue allí donde dio el sermón diciendo, este varón que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, a este Dios lo levantó de entre los muertos y lo ha hecho ahora el Señor y Cristo. Y aquellos que lo escucharon se compungieron su corazón y le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos entonces? Y él le dijo, creed en el Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué experiencia tremenda que tuvieron esos 130 que no lo tuvieron quizás todos los 500 y que no lo tuvieron los 5,000. Pero dentro de esos 130 había otro grupo para algo más especial todavía. Y esos son los que la Biblia reconoce como los 12
de los discípulos que quedaron sobre él. Era una multitud grande de discípulos que una vez el Señor le comenzó a hablar y vieron la dificultad de seguir las cosas que él pedía y comenzaron cada uno a irse y dijeron no podemos cumplir estas cosas que él dice. Sin embargo, los 12 discípulos se quedaron y esos 12 en una esquina, en un rincón, quizás el Señor fue y le dijo, ¿vosotros queréis seguir también? Y Pedro, note a Pedro, porque vamos a hablar un poquito de Pedro, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Dentro de los 5,000 habían 500, de los 500 habían 130, pero dentro de esos 130 habían esos 12 que estaban comprometidos ya con el Señor, tenían un lugar muy especial con Él, dormían donde Él dormía, comían lo que Él comía, andaban por los caminos que Él andaba, y cuando tenían oportunidad el Señor le daba un estudio, por así decirlo, bíblico, les explicaba lo que significaba el reino, a lo que Él había venido, su plan, sus promesas. Esos 12 tuvieron un privilegio muy grande. Por 3 años lo veían todos los días, hablaban, oían sus enseñanzas, miraban sus milagros, resucitar muertos, sanar enfermos, convertir el agua en vino y multiplicar los panes y los peces y cuántas otras cosas ellos en 3 años pasaron con el Señor. Pero no solo dentro de los 5,000 habían 500 y de los 500 130 y de los 130 había allí un grupo antes del que le mencioné, los 70 que también estaban allí antes de los 12, 70 que el Señor los envió a ellos ir por casa, ir por los pueblos y anunciar y proclamar el evangelio. Esos 70 iban de 2 en 2 por las casas y esos 70 regresaron diciendo, Señor, vimos milagros y cosas y maravillas, y dijeron, aún los demonios se sujetaban, y el Señor le dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Alégrense no por lo que hicieron, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, sus nombres ya están allí. Esos 170 experimentaron una experiencia tremenda. Pero todavía, no solo dentro de los 5,000, habían esos 500, y de los 500, 130 que estaban en el aposento alto, pero de esos 130 son esos 12 que yo le hablé un poco previamente antes de mencionarle los 170. Y esos 12 tuvieron un privilegio tremendo, habían dejado sus barcas, habían dejado sus oficios para seguir, y el Señor le dijo, a ustedes lo haré pescadores de hombres. Sin embargo, no solo dentro de esos 5,000 estaban los 500 y los 500, 130 y los 130, 70 y los 70, esos 12, pero aún dentro de esos 12 había un grupo de 6 que eran muy celosos por el Señor, por la obra de Él, por su amigo. Y llegaron a un pueblo, y porque no le quisieron escuchar, ellos, por el celo que tenían, dijeron, Señor, ¿tú quieres que clamemos al cielo y caiga fuego y lo consuma? Bueno, la parte adámica, la parte humana en nosotros. Jesús le dijo que no. Él no vino para eso. Y dice la Biblia que no solo dentro de esos 5,000 habían 500, de los 500, 120, de los 120 habían 12, de los 12 estaban esos 6. Pero descubrimos en la Biblia que dentro de esos 6 habían 3 que iban a experimentar algo glorioso, que ni los 5,000, ni los 500, ni los 120, ni los 70, ni los mismos 12, solamente Pedro, Jacobo y Juan. El Señor lo invitó un día y le dijo, vengan conmigo para que conozcan
lo mejor que yo tengo. Y se fueron a un monte. Y mientras estaban allí, el monte de la transfiguración, le llamamos hoy en día, porque allí el rostro del Señor se hizo resplandeciente, su pelo se hizo resplandeciente, su vestidura se hizo resplandeciente, de tal manera que lo mejor que él tenía, la gloria de Dios, descendió en aquel lugar. Y ellos vieron esa gloria. Y no solo la vieron, Pedro dijo, Señor, ¿ya para qué? Quedémonos acá arriba. Hagamos 3 pabellones y quedémonos en este lugar glorioso. Pero el Señor dijo, no, todavía hay muchos que yo necesito de mis amigos que vayan tras de ellos. Yo he venido a salvar a los pecadores. Y hay una misión y hay un trabajo que ustedes tienen que cumplir conmigo. Pero no solo dentro de esos 5,000 habían 500, y de los 500 habían 120, y de los 120 habían 70 que fueron de casa en casa, y dentro de los 70 habían 6 celosos por su obra y su evangelio. Pero dentro de los 6 estaban estos 3 que iban a contemplar y que iban a ver lo más glorioso de lo que era la gloria de Dios. Literalmente vieron la gloria del Señor manifestada en aquel lugar. Aquella gloria que Jesús quizás dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve antes de venir cuando estaba contigo. Esa gloria el Señor se la manifestó a ellos. Pero no solamente dentro de esos 5,000 estaban los 500 y los 500, los 120, los 120, 70, los 70, 12, los 12, 6 y los 6, 3. Dentro de esos 3 había uno, conocido como el discípulo amado. Claro, Jesús lo amaba a todos. Y ese discípulo amado era Juan. Juan él tenía un privilegio tan grande que él recostó una noche cansado su cabeza del pecho del Señor para oír los latidos más puros de un corazón que haya pisado esta tierra, un corazón sin engaño, sin mentira, sin nada, un corazón limpio y puro. ¡Qué privilegio! ¿Cómo me gustaría a mí, claro, tener ese lugar y ese tipo de relación con el Señor? Claro, a algunos se le haría, no es nuestra costumbre hoy, un poquito extraño, pero para ellos, si lo vemos con la mente espiritual, no la mente carnal, la mente dañada, la mente perversa que por causa del pecado que domina hoy en día, muchos hubieran calificado a Juan y a Jesús viendo un hombre recostar su cabeza para oír los pechos, los latidos del corazón de Jesús. Sería un poquito extraño, pero claro, nosotros entendemos el tipo de relación y comunión que Jesús tenía con sus amigos. Juan, el discípulo amado, estaba más cerca en esa relación, en esa intimidad con él. Y llegó ese tiempo, finalmente, cuando Jesús había percibido que su tiempo, su hora, se había acercado. Y él podía contemplar que todos los pecados del mundo iban a caer sobre él. Y como humano, él sintió el peso, sintió donde, como dice la Biblia, por sus llagas seremos curados, el castigo de nuestra paz caerá sobre él. Él llevará el pecado de todos nosotros, será angustiado y será afligido y será llevado al matadero como una oveja al matadero. Y podía entenderlo, que todos los pecados caerían sobre él en esa hora. Y sintiendo en su cuerpo, se apartó, dice, como un tiro de piedra. Sus discípulos se quedaron a un lado y él se apartó de ellos y fue y comenzó a orar al Señor. Y le decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, porque yo he venido a hacer tu voluntad. Y mientras él estaba orando allí
en su agonía, en su sufrimiento, en su intensidad, sintió la necesidad de regresar a sus amigos, sus mejores amigos que habían andado con él, y lo encontró a ellos durmiendo. Y Jesús le dijo, ¿no habéis podido velar, aunque sea una hora, conmigo? En la situación en que estoy yo pasando, no pueden ustedes ni siquiera pasar una hora orando e intercediendo conmigo. Pero lo fuerte era la tensión y la intensidad, que Jesús volvió otra vez y se apartó y comenzó a orar. Y dice la Biblia que era tan intensa su tensión que como gotas de sangre Jesús sudó. Tan fuerte era la opresión sobre él, la carga, todos los pecados del mundo iban a caer sobre él, que iba a ser crucificado, puesto en una cruz, los clavos en sus manos, la burla, una espada en su corazón, y sufrir, no solo físicamente, pero entendiendo los planes y propósitos de Dios. Y la tercera vez, él regresó y le dijo a los discípulos que estaban dormidos, levántense ya, vámonos, porque el Hijo del Hombre va a como está escrito de él. Es la voluntad de Dios, yo he entendido los planes, yo sé a qué he venido. Le dijo, vámonos, levántense. Y mientras ellos iban de camino, ya Judas, Jesús dijo, ya el que me entrega se acerca, ya viene. Y así fue. Jesús apareció, Judas apareció, y pronto para poder señalar a Jesús, fue y se acercó y le dio un beso al Señor. Jesús le dijo, Judas, con un beso tú entregas al Hijo del Hombre. Y todos salieron, Pedro, claro, cuando los soldados querían tomar a Jesús para llevarlo, arrestarlo, Pedro sacó su espada y quería cortar quizá la cabeza, nada más agarró la oreja. Y Jesús le dijo, Pedro, lo detuvo. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, era el entendimiento de Jesús. Pedro, pon tu espada otra vez para atrás en la vaina. Y recogió la oreja y se la pegó al soldado, haciendo un milagro glorioso. Y a Jesús se lo llevaron. Y mientras estaban en un lugar allí sentado, todos salieron corriendo, todos sus amigos lo abandonaron. Solo Pedro lo siguió, pero lo siguió de lejos. Y hay consecuencias, fíjate, en seguir al Señor de lejos. Y se mezcló allí con los que lo habían arrestado, la multitud. En el fuego comenzó a calentarse las manos con ellos también, a mezclarse. Pero alguien vino y le dijo, oye, ¿tú eres uno de ellos? ¿Tú andabas con el Señor? Y Pedro dijo, no, yo no andaba con él. Y luego pasó un tiempecito más. Creo que vino otro y le dijo, oye, se me hace que tú eras uno de ese grupo que andaba de sus discípulos. Y Pedro dijo, no, yo no lo conozco. Y fíjate, dice la Biblia, que comenzó a maldecir. Y en medio de esa situación, el gallo cantó. Y Pedro lo negó, no una vez, porque vino una jovencita que le dijo, oye, tú andabas con él. Es más, tú hasta habla como él. Y la verdad, hermano, cuando nosotros andamos con el Señor, en una comunión, en una relación íntima, hasta nuestro hablar nos da a entender. El mundo habla grosería. El mundo maldice hasta el nombre de Dios cuando habla. El mundo ya te sabe cuando están amargados y enojados, usted sabe lo que sale de la boca. Pedro le dijeron, tú hasta hablas con él. Y en medio de esa situación, el gallo cantó. Y Pedro se acordó que Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar
3 veces. Porque Pedro quería humanamente decirle, yo nunca te negaré, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te dejaré, como muchos de nosotros. Esa es la parte adámica, esa es la parte humana que está hablando. Sin embargo, lo bonito de esto es que Pedro, cuando oyó el gallo, dice que se apartó a un lado y lloró amargamente. No llorar no, amargamente. Y lloró porque había negado a su Señor. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos al Señor. Sin embargo, Jesús llegó su momento de su vía crucis, donde tenía que caminar, ir camino al Calvario, a la cruz. Quizás en la mañana, ahí va la multitud gritándole y otros curiosos y un soldado golpeándolo con un látigo mientras él arrastraba su cruz. En ese camino de vía crucis, unas mujeres se acercaron a él llorando. Y Jesús le dijo, como que tenían lástima de él. Jesús le dijo, mujeres, no lloréis por mí, no tengan lástima de mí, porque yo voy a morir, porque he tenido lástima del mundo. Por sus hijos lloren, por sus hijos oren, por sus hijos intercedan. Yo voy a cumplir el plan y el propósito por el cual yo he venido. Y así fue. Jesús lo llevaron, lo crucificaron, lo pusieron entre 2 ladrones. Claro, lo pusieron allí como señal de que ellos estaban crucificando a uno que había cometido maldad, engaño para confundir, uno igual que los demás. Y uno de ellos, dicen que el buen ladrón y el mal ladrón, bueno, para mí eran ladrones los dos, buenos o malos. Claro, decimos bueno por la acción que uno de ellos va a tomar. Pero uno le dijo, Señor, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros también. Si eres, aún en esa condición. El otro le dijo, ¿cómo tú? Nosotros somos culpables, nosotros merecemos que estemos aquí en esta cruz. Y ni aún en la condición en que tú estás, no reconoce que somos pecadores, que hemos faltado, que hemos fallado. Nosotros tenemos lo que merecíamos, ya nos está viniendo. Pero que reconoció que Jesús era un hombre inocente, dijo, no ha hecho nada. Y luego él se tornó a Jesús y le dijo, Señor. Decir Señor en aquel tiempo es decirle, tú eres el amo, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el que gobierna, yo soy, cuando te digo Señor, soy tu siervo, soy tu esclavo. Y luego Jesús le dice, oh, Señor, ¿me reconoces como Señor? No le dijo así, pero entendió. Y luego le dijo, cuando vengas en tu reino, oh, ¿reconoces que yo soy rey? Y luego le dijo, acuérdate de mí. ¿Oh? ¿Apelas a mi misericordia? Quiero que sepas que hoy que tú me ves como Señor, que hoy que tú me ves como Rey, que hoy que tú apelas a mi amor y a mi misericordia, hoy yo te digo que tú vas a estar conmigo en el paraíso. No se lo digo al otro, pero se lo dijo a él, porque aquel en sus últimas horas reconoció que él era el Señor, reconoció que él era pecador también como todos los demás, necesitamos la misericordia, apelaba, y que Jesús tenía un reino, que era un rey, más claro de ahí. Y luego, claro, terminó, el Señor encomendó su espíritu al Padre. Le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué experiencia
de los amigos de Jesús, diferentes, en diferentes formas, diferentes condiciones, diferentes situaciones. Pero Jesús, en el momento que más necesitaba de sus amigos, es triste decirlo, que sus amigos salieron huyendo, sus amigos se durmieron, abandonaron al Señor. La Biblia registra que Pedro dijo, bueno, el Señor ya lo crucificaron, lo sepultaron, ya vimos que ya Él no está. ¿Sabes qué? Yo me voy a la vida de donde Él me sacó. Yo me voy a pescar. Me voy a mi oficio otra vez, a vivir mi vida de antes. Y parece mentira que cuando uno hace una decisión así arrastra a otros también. Y Juan, el discípulo amado, dijo, yo me voy contigo también. Vamos a volvernos al mundo de donde el Señor nos encontró. ¿Y sabes qué? Se ve hacia mí, y te digo a ti, amigo y hermano, que has caminado con el Señor, ha visto los milagros, ha experimentado lo que Él ha hecho, le ha servido ya sea por un mes, un año, varios años. Si tú decides dejar al Señor y volver al mundo que tú dejaste, porque se me hace que cuando Pedro y Juan regresaron, encontraron la barca mojosa, rota las redes, deteriorado el barco y en una situación caótica. Cuando nosotros decidimos regresar al mundo, lo vamos a encontrar peor que como lo dejamos. La Biblia dice que el mundo irá de mal en peor, de mal en peor. Y yo quiero que sepas que si hay un tiempo, si hay una ocasión, si hay un momento cuando el Señor necesita de sus mejores amigos, necesita la iglesia, es en este tiempo de esta crisis en que el mundo está pasando. ¿A dónde va el Señor? ¿Con quién cuenta el Señor aquí en la tierra? Con los que Él ha salvado, ha redimido. Y dice que ellos se fueron, mientras estaban pescando, el Señor se le apareció a ellos. Y para cortar la historia, el Señor le habló y lo vieron a Él ya resucitado. Y llegaron allí a la orilla de la playa. Y ya cuando ellos llegaron allí, el Señor le había preparado un lonchecito, un almuerzo. Y cuando estaban comiendo allí, todos estaban callados. Y el Señor se le acercó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿de veras me amas? Pedro se acordó la primera vez que negó al Señor. Pedro le dijo, apacienta mis corderos, ayúdame a pastorear mis corderos, mis ovejas. Y segundo, el Señor se le acerca a Pedro y le dice otra vez, Pedro, ¿me amas? ¡Ay! Y Pedro se acuerda la segunda vez que negó al Señor. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos, pastoréalos, guárdalos, aliméntalos, cuídalos. Y como Pedro negó al Señor 3 veces, el Señor se le aparece la tercera vez. Y esta vez como que el Señor le taladra el corazón a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿tú de veras me amas? Ay, Pedro no se acuerda la tercera vez. Dijo, Señor, a pesar de todas las cosas, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis flaquezas, a pesar de mi humanidad, tú sabes que sobre todas las cosas yo te amo. Y Jesús le dijo, Pedro, si me amas, apacienta mis corderos, cuídalos, ora por ellos, guárdalos, sirve, como es el llamado del Señor a sus amigos en este tiempo de tanta
necesidad, tanto temor, tanto pánico, tanto sufrimiento, tanto dolor físico, mental, emocional y psicológico que el mundo está pasando por estos tiempos. Dios dijo que el mundo irá de mal en peor, que en estos tiempos en el cual Él nos necesita a nosotros más, nosotros no abandonamos a nuestros amigos. ¿A quién iremos, Pedro? Dijiste, pues tú tienes palabras de vida eterna. Este es llamado del Señor para nosotros, sus mejores amigos, la iglesia. ¿A dónde voy? Aquellos que yo he redimido, he comprado, aquellos que yo he dado mi vida por ellos. A ellos, la iglesia, Dios necesita sus mejores amigos. En nuestro tiempo de oración, que estamos ahora tanto tiempo en la casa, lo que más tenemos tiempo ahora, hermanos, que podamos pasar por lo menos una hora orando por mi vecino, orando por la nación y el presidente también y los que trabajan en derredor de ellos. Y oremos por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compadres, nuestros compañeros. Ahora tenemos el tiempo de interceder y de orar al Señor. Hermanos, este es un tiempo donde la iglesia es la luz, donde la iglesia tiene las buenas nuevas de salvación, donde nosotros tenemos que mantener nuestra comunión, nuestra relación ahora con nuestro Señor y Salvador. Este es el tiempo de dar a conocer dónde estamos. De veras, de veras, de veras. ¿Lo amamos? Apacentemos sus corderos. Que Dios nos ayude, tanto como pastores, líderes de hogar y responsabilidad donde usted está. Este es el tiempo donde Jesús viene a sus mejores amigos. Dios espera que nosotros, como iglesia, estaremos intercediendo por aquellos que en este momento pasan por momentos oscuros, donde la Biblia dice, y te vuelvo a repetir, Dios llama a la iglesia que se levante, que resplandezca, porque ha venido su luz. Y la gloria que le descendió allí a los que subieron al monte de la transfiguración, la gloria de Jehová ha amanecido también sobre nosotros. Pero no hagamos pabellones para quedarnos allí. Por el contrario, hay una misión que tenemos que cumplir. Ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Gracias, Señor. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos brindas ahora, en este tiempo, de dar a conocer la gloriosa luz que ha amanecido sobre nosotros. Tú nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu luz, para que nosotros podamos ser luz del mundo y resplandecer como luminares en medio de estas oscuridades espirituales que han venido sobre las naciones. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, oremos, oremos, oremos.